Hola Martín, Milagros, Darío, ¿todo bien? ¿Bien? Está bien. Ahí está, Darío. Hace frío, hoy estamos todos más abrigados. ¿Qué tal, Darío? Tenía mucho frío. Bueno, como ya todos saben, lo tenemos anunciado en el recordatorio, hoy vamos a ver el procedimiento romano del segundo periodo, del derecho de gentes, y lo vamos a escuchar sobre este tema a nuestro aspirante adscripto, a Hugo. ¿Sí? No sé si han podido más o menos leer o ver el tema. Los trabajos prácticos lo hicieron, no era difícil, ¿no? ¿O sí? Bueno, Hugo, adelante cuando quieras vos. Bueno, gracias, Patri. Bueno, antes que nada, hola a todos. ¿Se escucha bien? Sí, Hola, sí, se escucha Sí, bien. hola. Bueno, perfecto. Sí, antes de adentrarnos al tema del proceso performulario, quisiera hacer una recapitulación del procedimiento anterior, lo cual es importante. Primeramente, bueno, recordar que el proceso es derecho de forma, o también algunos hablan de derecho adjetivo de forma, derecho de forma. ¿Por qué? Porque se trata de un conjunto de normas que van a determinar la conducta que tiene que seguir el actor para obtener la realización de un derecho que está plasmado en la norma de fondo, ¿no? Que sería actualmente el Código Civil, el Código Comercial. Bueno, ese es el concepto, conjunto de normas que determinan la conducta a seguir para obtener la realización de un derecho. Y es derecho de forma. Bueno, una vez recordado esto, hay que recordar que en Roma se caracterizó por tener tres sistemas procesales distintos a lo largo de su historia. El primero de ellos eran las acciones de la ley, que lo vimos la clase en la que yo di procedimiento, la instrucción general y la del periodo creditario, las acciones de la ley. Este proceso rigió del 753 a.C. hasta el 27 a.C. o siglo I a.C. Es decir, que rigió durante toda la monarquía, la república y durante todo el derecho creditario y durante la primera parte del derecho de gentes. Bueno, este procedimiento, ustedes recordarán, tenía la característica de pertenecer al proceso civil privado. Y además tenía características particulares: la oralidad, el ritualismo solemne, la teatralidad, el hecho que se aplicaba solamente para ciudadanos romanos y que podían accionar solamente los pater porque eran sujetos de derecho plenos en Roma, y sobre todo la taxatividad de las acciones, eran 5, recuerden, 3 declarativas y 2 ejecutivas. Las declarativas eran la per sacramentum, la per conditio y la per iudicis postulatio, y las ejecutivas eran las manus injectio y la pignoris caput. Bueno, en este tema que vamos a ver ahora, es el proceso performulario. Este proceso performulario rigió del siglo I a.C., o sea, al menos 27 a.C., al siglo III después de Cristo, cuando a partir de la crisis que se derivó del asesinato del emperador Alejandro Severo, Diocleciano cambió en forma sustancial el sistema procesal. O sea, este procedimiento rigió durante la segunda parte del derecho de gentes, que es lo que se conoce como el periodo clásico. Bueno, este procedimiento, algunos autores encuentran el origen en el mecanismo que se implementó
para resolver el conflicto que se suscitaba entre un romano y un peregrino, el peregrino del extranjero, o entre dos peregrinos. Y surge en una época donde Roma, a partir de lo que fue la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, el siglo II a.C., comienza a expandirse. Roma ya deja de ser la pequeña ciudad-estado y se comienza a expandir. Y tiene que surgir un derecho para resolver las cuestiones entre los peregrinos y los romanos, porque antes obviamente estaba la acción de la ley que regía para los ciudadanos romanos únicamente. Y otro factor que incidió en el surgimiento de la acción de la ley era el hecho de que del proceso performulario, era el hecho de que las acciones de la ley se caracterizaban por un ritualismo solemne, sumamente exagerado, es decir, la mera equivocación en un gesto, en una palabra, devenía en la pérdida de la demanda y del derecho. Es por eso que se instala este proceso performulario con la ley de Butia, siglo II a.C., pero a la par que se va desarrollando este proceso performulario, coexistió con las acciones de la ley. La acción de la ley no desapareció de forma drástica, sino que empezó a coexistir. Fue cayendo en desuetudo, con esta formalidad rigurosa, y se derogó ya expresamente con las dos leyes lulias de la época de Augusto. Allí ya se consolida el sistema performulario u ordinario. ¿Alguna duda hasta acá? Hola. Hola, no, vamos bien. Bueno, tengan en cuenta eso, que entre lo que fue el proceso performulario no es que reemplazó en forma inmediata a la acción de la ley, sino que consistieron en un momento. Ese acción de la ley comenzó a caer en desuso por el ritualismo excesivo, y hasta que se derogó ya de forma expresa con las dos leyes lulias. Y a partir de allí sí ya se afianza el sistema de performulario que se originó a partir de esta expansión de Roma desde el siglo II a.C. en adelante. Bueno, este proceso performulario comparte rasgos comunes con las acciones de la ley. ¿Por qué? Porque forma parte del ordo iudicionum privatorum, o sea, el proceso civil privado. Vamos a recordar cuáles eran esas características. Naturaleza mixta. ¿Qué quería decir esto? Recuerden que había una fase in iure, que era una fase pública, y la fase in judicio, in judicando o apud judicem, de naturaleza privada, ante un pater familia que no era un empleado estatal, sino que era una persona designada para resolver el caso en concreto. Luego, otra característica era el principio dispositivo. El papel procesal preponderante lo tenían las partes en el impulso del proceso. Y después, otra característica importante es que, como se elegía de común acuerdo al árbitro, al iudex arbiter, luego las partes no podían cuestionar o objetar la sentencia que éste emitiera, porque estaban de conformidad previamente con su equidad. Por eso no existía apelación. Otra característica importante es que, en principio, no había representación como lo es en la actualidad. Las partes debían comparecer por sí mismas ante las autoridades para impulsar el proceso. No podía haber otra persona que evocara el nombre del actor o del demandado al momento de realizar un acto procesal, lo cual sí ocurre en la actualidad. Hay una excepción en el proceso performulario con respecto al punto de la representación, que era el cognitor, que era una figura que se designaba utilizando palabras solemnes en presencia de la parte demandada. Y el procurator, que era el administrador de los bienes de las casas patrillas acomodadas y podía representar al pater en juicio. El procurator debía otorgar una fianza, que era la cautio rato. Únicamente con eso se constituía como representante del pater. O sea, estos dos son una excepción a la regla de que no había representación. Luego,
otra característica importante es que el juez, el iudex arbiter, que era un particular, un pater familia, tenía jurisdicción, o sea, podía resolver el caso del imperio, porque no era un funcionario público, que se abocaba al caso en concreto y lo resolvía. Bueno, este pater era elegido de común acuerdo por otros pater en conflicto, porque eran los únicos sujetos de derecho, sui juris, y lo elegían de un álbum, de la lista de senadores. Podía ser un iudex arbiter unipersonal o un tribunal colegiado. Por ejemplo, los triumviri capitalis para los casos de pena capital por parricidio. Y la última característica es la bipartición o doble instancia. Debemos recordar, la fase in iure o fase pública era aquella que se realizaba ante un representante de Estado romano. En la época monárquica era el rey y en la época republicana era el pretor. Este representante de Estado romano tenía tanto jurisdictio como imperium, o sea que podía hacer uso de la fuerza, pero no resolvía el litigio, sino que iba a encauzar el proceso. ¿Qué quería decir esto? Recuerden, constataba que se cumplieran con las solemnidades, fijaba los límites del litigio y designaba a acuerdo de parte el juez, que era el que sí iba a resolver el caso. Eso es importante. No es como el sistema actual que un juez, un funcionario del Estado resuelve el caso, sino que es un particular el que lo va a resolver en Roma. Bueno, luego de esta fase in iure estaba la litis constatatio, o traba de la litis, que implicaba la conclusión de la fase in iure y el tránsito hacia la fase in iudicio. Se tomaba como asistente, como testigo a los asistentes, y la traba de la litis implicaba un contrato en el que las partes iban a someter sus diferencias conforme al derecho y en base a lo que decidiera el juez que fue elegido de común acuerdo. Este acuerdo se formalizaba, ya sea por intercambio de palabras solemnes en acciones de la ley o por fórmulas escritas, como vamos a ver en el performulario. Luego teníamos la fase in iudicio, in iudicando, que era ante el pater, que era elegido como iudex arbiter, que debemos recordar, tenía jurisdictio, pero no imperium. ¿Qué quiere decir? Que no podía hacer ejecutar la sentencia. Para eso tenía que recurrirse ante la figura del pretor. Y era elegido ya sea de la lista de senadores, podía ser un juez unipersonal o un tribunal colegiado. Esto era básicamente las características del proceso privado. Pero este proceso performulario, a su vez, tiene rasgos distintivos, como también lo tenían las acciones de la ley. ¿Cuáles son esos rasgos distintivos? Lo siguiente, la escrituralidad. Se deja de lado la palabra hablada y se pasa a utilizar la escritura como forma de manifestación de voluntad dentro de lo que es el proceso. ¿Por qué se dejó de lado la oralidad? Bueno, ya en ese momento histórico hay un debilitamiento de lo que era la religión romana y se deja de lado las palabras solemnes, la oralidad. Luego tenemos también el ritualismo civil, es decir, ya no es el ritualismo que se emparentaba con la religión, es decir, el hecho de que no se usara una palabra determinada o un gesto determinado en la acción de la ley derivaba indefectiblemente en la pérdida de la acción. En lo que es el proceso performulario, este ritualismo se da por la fórmula escrita, que era un documento breve que emitía el pretor y que funcionaba como un programa procesal, una instrucción. Fijaba los límites sobre los cuales iba a resolver el juez particular o iudex arbiter. Y también tener en cuenta que en este proceso performulario, el pretor
tiene un papel preponderante, a tal punto que solía emitir fórmulas para regular cuestiones no previstas por el derecho. Recuerden que el pretor con su edicto tendía por la equidad, a flexibilizar el derecho, y entonces solía otorgar acciones para cuestiones que no estaban reguladas en el derecho civil quiritario, como también tendía a flexibilizar el mismo derecho quiritario, ayornándolo a las circunstancias de la sociedad romana. Bueno, otra particularidad importante es que al suprimirse ese ritualismo religioso, de palabras solemnes, de gestos, se le imprime una mayor celeridad al proceso. Otra característica importante es que este proceso, en un principio, no se destinó a resolver un conflicto entre ciudadanos romanos, porque para eso existían las acciones de la ley. Pero luego, con el transcurso del tiempo, como las acciones de la ley quedan desuetudo, este proceso también se hizo extensivo a los conflictos entre ciudadanos romanos. O sea, una característica es que se amplió con posterioridad a resolver los conflictos entre ciudadanos romanos. Y otra característica es que hubo una pérdida de injerencia del Colegio de los Centumvirus, que tenía intervención en la acción de la Per Sacramentum, que venía de las acciones de la ley. Bueno, eso son las características en cuanto a lo que hace al ritualismo, a la forma de manifestarse y a quienes se aplican. Pero también el proceso performulario trajo cambios tanto en la fase in iure como en la fase in judicio o in judicando. Una consulta, ¿hasta acá vamos bien o necesita que repita algo? Vamos Hola, bien. ¿alguna duda? Patri, ¿alguna duda? Bueno, Todo bien, continúo. perdón, Hugo. Todo bien para mí. A ver, Bueno. y Milagros, ¿qué dice? ¿Vamos bien? Pasa que ellos a veces mueven la cabeza, pero como Hugo está en el celular no los ve. Ah, Bueno, ¿está? Entonces vamos bien, perfecto. Continúo. Bueno, quería, ahora decir cuáles eran las novedades o las modificaciones que introdujo el proceso performulario en la fase in iure. Debemos recordar, el primer paso era la ius vocatio, que era una citación extrajudicial que hacía el actor, es decir, retaba al demandado a que compareciera ante el magistrado. Si el demandado tenía intenciones de huir, el actor, en presencia de testigo, podía aprenderlo y llevarlo ante el magistrado. Si este demandado no tenía los medios o se encontraba enfermo, debía procurarle los medios el actor para que compareciera. Y si quería sustraerse de la citación, debía presentar un fiador o abandonar la cosa que era objeto de litigio. Bueno, una vez que se cumplía la citación y el demandado estaba en presencia del magistrado, el paso que agrega el proceso formulario es la edictio actionis. ¿Qué significa esto? Que el actor debía develar, debía darle a conocer al demandado la fórmula en base a la cual fundaba el ejercicio de la acción. Una vez conocida la fórmula que iba a utilizar, el demandado podía allanarse, reconocer el derecho, podía cuestionarla, objetarla usando las fórmulas correspondientes, o podía interponer una excepción, que es un mecanismo de defensa que después lo vamos a ver. Esas eran las posibles reacciones que tenía el demandado. Bueno, después, una vez que estaba contestada la demanda, se producía lo que era la traba de la litis o litis contestatio, que implicaba el tránsito de la fase in iure que estaba concluida hacia la fase in judicio. Pero el proceso performulario le agrega efectos a la litis contestatio.
Primero, una vez que se entraba la lista y contestatio, se extingue el derecho del actor para poder demandar de vuelta. Y crea un nuevo derecho para el actor, el cual lo tenía que ejercer dentro de las previsiones de la fórmula. Por ejemplo, si reclamaba un monto superior al que estaba estipulado en la fórmula, se decía que incluía en plus petitio, o sea que demandaba más de lo que le correspondía y perdía automáticamente la demanda. Otra característica es que esta fórmula tenía carácter de ley, e inclusive el juez privado no podía modificarla. Y otra característica es que el proceso, la fórmula tenía carácter pecuniario. ¿Qué quiere decir? Que se pagaban equivalentes de sumas de dinero. Por ejemplo, si se reclamaba la restitución de un objeto, no se iba a restituir el objeto en sí, sino que se le iba a dar el equivalente en dinero de ese objeto. Con las acciones de la ley, sí se podía restituir la cosa en sí. O sea, una prestación, un cumplimiento en especie, sí se podía hacer, pero con el proceso performulario se abonan los equivalentes en dinero. Otra cuestión importante es que ya no en el tema de los efectos, sino en el rol que tenía la fórmula en el proceso performulario. La fórmula, debemos recordar, era un breve documento que emitía el pretor, que funcionaba como un programa procesal, le indicaba al juez sobre qué cuestión debía fallar, le remitía los antecedentes, partes que estaban en conflicto, era una instrucción. Esta fórmula estaba en un álbum, que era el álbum del pretor, que era elegida por el actor, y el actor solía estar aconsejado varias veces por un jurisconsulto. Deben recordar que el jurisconsulto era uno de los auxiliares del proceso. Era aquel que tenía una sapiencia jurídica e indicaba a las partes las fórmulas a utilizar. No obstante esto, vuelvo a resaltar, el pretor solía crear fórmulas cuando no había una regulación legal, o sea, no había cuestiones que estaban tuteladas por el derecho. La fórmula tenía un rol importante. Luego, la fórmula tiene ciertas partes esenciales o comunes, que son las siguientes. Las partes esenciales son la demonstratio, que está casi usted en la pantalla, las partes de la fórmula. Tenemos la demonstratio, que en esta parte de la fórmula se daba cuenta de las causas que daban origen a la acción, es decir, quién eran las partes que demandaban, el nombre y apellido, domicilio, luego el objeto, los hechos y el derecho en que se fundaba. Luego estaba la otra parte, que era la intentio, que era la parte esencial o fundamental de la fórmula, atento a que, bueno, en esta fórmula, en esta parte de la fórmula, se daba cuenta de la pretensión, de aquello que reclamaba el actor. Que podía ser una obligación de dar cosa cierta o de dar una cosa indeterminada o determinable por la especie, ¿no? Y luego tenemos la tercera parte, que es la condenatio, que era la facultad que tenía el juez de condenar o de absolver. Con respecto a la facultad de condenar, hay que aclarar que únicamente podía ser condenado el demandado, más no el actor. Si se debía condenar al actor, tenía que tramitarse un nuevo proceso. Recuerden, o sea, solamente puede condenarse al demandado, no al actor. Para eso hay que iniciar un nuevo proceso. Y después había otra parte, que era la adjudicatio, que esta parte de la fórmula está vinculada cuando se dirimen o se reclaman derechos de índole real. Solían agregarse cuando se reclamaba una partición de herencia, una delimitación de los límites, cuando había una confusión de límites, o una división de condominio. En esos tres casos estaba la adjudicatio, porque se iba a atribuir un derecho de propiedad. Bueno,
Luego de estas partes que son comunes, reitero, demonstratio, intentio, applicatio. Estas 4 partes son comunes, o sea, adicionarse otras partes en la fórmula, que son las medidas complementarias. ¿Cuáles eran estas medidas complementarias? Son las siguientes. Una de ellas era la excepción. La excepción es una herramienta, un instrumento que le confiere el ordenamiento procesal al demandado para enervar, para paralizar la acción del actor. Actualmente, saben que todavía no vieron procesal, pero actualmente las excepciones se hacen valer en nuestro proceso, ya sea civil, penal actual, hay excepciones, que son defensas que se interponen, con el objeto de paralizar el proceso cuando hay un defecto en el mismo, hasta que se subsane el mismo, o atacando el derecho que esgrime el actor en su demanda. Por eso es una excepción de fondo. Esas son las 2 excepciones, perentorias que atacan el derecho y dilatorias que se interponen ante el hecho de que el demandado advierte que hay un defecto y hasta tanto no se solucione no puede seguir tramitando el proceso. Eso es una. Las excepciones estuvieron prohibidas durante el derecho de la acción de la ley porque estaba prohibido demandar 2 veces. Con el proceso preformulario se admiten lo que eran las excepciones. Luego tenemos los interdictos como otra medida complementaria. El interdicto era una orden de hacer, de no hacer, de exhibir, de restituir. Luego, otra herramienta importante era las estipulaciones pretorianas. Podía ocurrir que durante la sustanciación del proceso se vulneraran intereses de terceros. Entonces, para proteger los intereses de esos terceros, se solían exigirle a las partes ciertas garantías o cauciones. La otra medida complementaria es la missio in possessionem, que estará en el cuadrito, tiene una palabra en latín, que prácticamente funciona como una medida cautelar. ¿Por qué? Porque se le transferían o se le al actor para que esto los resguardare y así evitare que el demandado durante el transcurso del proceso se insolventare. Por ejemplo, hoy actualmente ustedes saben que se trae un embargo a un demandado para que no disponga de los fondos y cuando se tenga la sentencia poder cobrarse. Bueno, esa es la finalidad, evitar que se insolvente la persona durante el transcurso del proceso. Y luego estaba la integro restitutio, que era que cuando había un acto perjudicial, el juez solía volver las cosas al estado anterior. Bueno, eso eran las medidas complementarias que se podían agregar, dependiendo de las circunstancias, a la fórmula. Luego, bueno, en la fase de injudicio o injudicando, debemos recordar, las partes debían comparecer en el término de 3 días ante el juez. Si comparecía una sola parte, se le esperaba a la otra parte hasta el mediodía, y si la otra no comparecía, se daba por victoriosa la parte que compareció. Si estaban presentes ambas partes, que era lo esencial, el juez pedía que expongan brevemente su asunto, era la causa connectio. Y si el juez entendía que era necesaria una exposición controvertida, ordenaba la causa peroratio, que era el desarrollo de la causa. Y allí intervenían los abogados para asesorar a las partes. Luego, bueno, se producían pruebas testimoniales, documentales, y con esa documental el juez meditaba sobre ella luego para resolver, emitir una sentencia. El juez debía previamente constatar que el marco de situación que observaba, que se le ponía, condiciera con los términos de la fórmula.
Luego, como tenía carácter legal la fórmula, no podía ni valorar cuestiones posteriores, como así tampoco podía modificar lo que se pretendía por la parte actora. Y debemos recordar que solamente podía condenar al demandado, más no al actor. El actor, si tenía que ser condenado, tenía que tramitar su nuevo proceso. Y la sentencia que emitía el juez tenía efecto entre las partes, únicamente entre el actor y el demandado, como es actualmente hoy, y lógicamente, como era un proceso privado, la sentencia no era recurrible, no se podía apelar. Y esa sentencia iba a ordenar, recuerden, la entrega de sumas de dinero, no va a ordenar la restitución, por ejemplo, del objeto en sí de la causa, porque ya no funciona el cumplimiento en especie, sino que se tenía que dar su equivalente en dinero. Patri, ¿me escuchás? Patri, Sí, te silenciaste, Patri. Al revés, perdón. ahí está. Bueno, para mí todo bien. Hay que ver qué dicen acá los alumnos y alumnas. ¿Vamos bien? Me quedé con dos cositas. Sí, A ver. Eso es. O sea, estamos hablando de las excepciones. O sea, estoy yendo para atrás. sí, Lo que son las medidas complementarias serían, primeramente, las excepciones, y tengo la excepción perentoria, son las que atacan el derecho sí, del demandante. sí, Puede sí, ser sí, del bien. actor. Y del actor, exactamente. Y no me quedó claro todavía qué eran las dilatorias, no llegué a escribir. La dilatoria Sí, viene de la palabra, bueno, dilatar es extender en el tiempo. Una excepción dilatoria, el demandado manifiesta que hay un vicio en el procedimiento y hasta tanto ese no se resuelva, el juicio no avanza, el proceso no avanza. ajá. Para llevarlo a cuestiones más actuales, Patri, para que lo puedan entender, no hay problema. Sí, Hola. adelante. Perdón. Sí. Por ejemplo, Les ustedes recuerdo saben, y te comento, Hugo, que esto lo vi. ¿Hola? hola Patri, Se escucha, sí. Sí, les recuerdo a todos que esta parte de las excepciones perentorias o dilatorias, de los interdictos, lo vimos cuando hablábamos del inicio del periodo y de la importancia del pretor en el avance del derecho, las características, ¿se acuerdan? Que en Russomano lo explicamos en clase. Eso. Pero dale adelante, Hugo, explícalo de nuevo, no hay problema. yo quería, sí, la excepción dilatoria es aquella que suspende el transcurso del proceso hasta tanto se resuelva ese vicio o defecto que manifiesta la parte demandada. Por allí, llevándolo quizá a términos más actuales, piénsenlo que muchas veces ustedes sabrán que se cuestiona la competencia de un juez. Cuando se cuestiona la competencia de ese juez, hasta tanto no se resuelva, el proceso no avanza, porque es fundamental. Hay que determinar si ese juez es competente. Si se determina que el juez es competente, continúa el proceso, o se deriva ante el juez que entienda que es competente. Eso sería dilatorio. Hasta tanto no se resuelva esa cuestión, el proceso no avanza. Está. Y la otra es in intero un restitutio. Por ahí yo me puedo equivocar, pero es el concepto de lo que ahí tenemos como nulidad. Que tienen efecto restitutorio, volver las cosas al estado anterior. Porque el acto es perjudicial, entonces el juez restituye, vuelve todo al estado anterior. Vuelve todo a como estaba. Está. Sí, es eso. Claro, Bien. el efecto que tiene la sanción nulidad tiene probablemente Tomasito, restituir. Sí, tiene el efecto restitutorio. Patri, Está. bueno. Patri, ¿algo no, para nada, agregar? perdón. Seguí adelante, Hugo.
Sí, él lo comparó con el efecto que tiene actualmente cuando un acto es nulo. Claro, Cuando el acto es nulo, vuelve todo hacia el estado anterior. Eso es la claro, teoría de restitución, volver al estado anterior a las cosas. O el acto injusto, ¿no? Cuando el acto es injusto, el pretor vuelve todo al estado anterior. claro. Tiene ese Sí, sí, efecto. yo lo veía en concepto como que era lo mismo, pero claro, no, es una restitución. No es en sí todos los efectos que tiene una nulidad. O sea, el único efecto que tiene es el de restituir las cosas al estado anterior. Ahí me quedo Ah, más. Gracias, ahí está. no hay problema. Eh, ¿Alguna otra consultita? Eh, yo por ahí, como vemos por ahí en los exámenes, que siempre tengan en cuenta que el que resuelve el proceso judicial privado es el Judex Arbiter, que es un pater, no es un funcionario. Recuerden que el que resuelve la causa es en la fase in judicio, que significa en juzgamiento. Y lo que hace el pretor en la fase in jure es encauzar el proceso, pero no resuelve la cuestión de fondo. Claro, Recuerden eso, que bueno, siempre es un error recurrente en los exámenes. está. Igualmente se tiene que ajustar a la fórmula Claro, sí, sí, que es sí, previa, sí, sí, sí. así es. Pero recuerden eso, el que resuelve no es el magistrado, es el juez particular o iudex arbiter. Sí, ya en la última fase del proceso es similar a lo nuestro, va a resolver un funcionario del Estado, pero eso es ya en la última parte. Claro, está. ¿Alguna otra duda? No, no, al menos yo. Bueno, recuerden también, como les dije, que este proceso tiene características comunes con el proceso de la acción de la ley. Esos caracteres comunes devienen del hecho de que los dos forman parte del proceso judicial privado, pero a su vez tiene características específicas del proceso performulario. El ritualismo civil, la escrituralidad, recuerden la mayor agilidad, y que también tiene modificación en la fase iure, la edictio actionis, y que amplía los efectos de la liti contestatio. Está. Patri, ¿algo para agregar? No, quería saber, bueno, eso que estaba planteando Darío, que se me desconectó el sonido por un momento, lo de la nulidad. ¿Quedó bien? ¿Se entendió, Darío? Sí, se entendió, sí, Ok. sí, me queda claro. Bueno, si no hay preguntitas, las dejamos para el final. Seguí adelante, Hugo, si querés. Si te parece Patri, bien. yo ya podría recordar las características del proceso público, porque yo ya di la comparación entre las partes y ya lo tengo terminado. Bueno, dale. Eh, sí, para poder recuperar, porque ya lo pude terminar. Recordar, Bueno, bueno, que el proceso público, que es la última parte del sistema procesal en Roma, que se inicia con la reforma de Diocleciano, el proceso público tiene las siguientes características. El mayor rol en el proceso lo va a tener el Estado. Se admite lo que es el recurso de apelación, porque ya la estructura judicial va a ser vertical. En la cúspide va a estar el emperador, que va a revisar lo que resuelvan los jueces inferiores. O sea, va a haber recurso de apelación. Se admite la representación. Recuerden que a partir de aquí es como Toto, actualmente. Las partes van a ser representadas por los abogados, y luego los jueces van a ser elegidos por el emperador y van a ser empleados del Estado, funcionarios de carrera con experticia en el derecho, que van a resolver toda la causa, desde el principio hasta su finalización. Y a raíz de esto, el proceso tiene un carácter público porque se suprime una instancia privada.
por eso que decimos que va a ser resuelto todo por un funcionario del Estado, sin perjuicio de que sea luego el emperador que revea lo que ese juez inferior resolvió. Y bueno, otra cuestión importante es la condenación en costas, como ocurre actualmente. La parte que pierde un juicio debe erogar o pagar los gastos casuídicos del juicio, los honorarios del abogado, de los peritos, etc. Pero bueno, marcar que este sistema, que lo vamos a ver con mayor detenimiento, es el sistema de administración de justicia o procesal que se equipara al nuestro. La cognitio magistratus es el sistema que más se asimila al actual sistema de justicia. Sí, me llama la atención que qué cambio brusco lo veo. ¿Qué habrá pasado en el medio? Porque, o sea, de no tener la posibilidad de apelación a que exista, de la no representación a que tengamos representación, bueno, sí, a que los jueces pasen a ser funcionarios por ahí, pero qué cambio brusco. Darío, sí. Es una muy buena observación la que estás haciendo, Darío, pero la respuesta justamente es una de las grandes preguntas y la respuesta también está en el contenido de la materia y sobre todo en Roma. Claro. El cambio de la sociedad, cambio de formas de gobierno, cambio en la extensión de Roma. ¿Sí? Lo que está contando Claro. Hugo corresponde, está dando un pantallazo general de lo que es el último periodo, el proceso público. ¿Por qué cambió? Claro, claro. Porque acuérdense que todos los funcionarios van a depender del Estado, del emperador en este caso, y los jueces, como los demás, no están exentos, ¿sí? Hay un cambio muy importante. Lo público invade todas las cuestiones, o interviene, comienza a intervenir en todas las cuestiones, muchas de ellas eran privadas. El matrimonio lo mismo, todos los procedimientos surgían de lo privado. ¿Está Darío? Está bien. Sí, tiene Bueno. que ver también con, claro, hay un cambio brusco, ahí viene una crisis después del asesinato de Alejandro Severo, eso es lo que estuve leyendo, pero es más, lo que estuve viendo de lo siguiente es más una historia general, digamos, no fui así en profundidad a ver qué pudo haber pasado para que cambie el proceso, porque estoy viendo, o sea, lo que nos anticipa el profesor Hugo, qué cambio brusco en el proceso, ¿no? O sea, tiene que haber, o sea, me llamó la atención eso. En todas las instituciones, recuerden que hay cambios bruscos. Y no me acuerdo si recién lo comentó Hugo o no, podemos volver a dejar de compartir y vamos a, mejor dicho, a los prácticos, el práctico, para ver, algunas cositas que alguien se equivocó. ¿Sí? ¿Sí, Ley? Sí. Darío, para continuar, a ver, lo que está, Hugo trajo a colación este tema como para compararlo, para anticiparse a lo que vamos a ver en la clase correspondiente al procedimiento romano del último periodo. ¿Estamos? Pero recuerden que este proceso que va a haber en el último periodo surge ¿cuándo? Lo vimos en la clase de Principado con Augusto. Porque de ahí toma el nombre de extraordinario o extraordinario. ¿Alguno de ustedes se acuerda? No sé si lo habías mencionado, Hugo. No, este pero... proceso, o sea, el procedimiento que viene... no, este es ordinario, este es per fórmula. Y el extra ordinem... Sí, ¿cuándo surge? Y a partir de esta crisis de... No. ¿No? Recuerden, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Augusto? Ahí. Con Justiniano, o sea, con el código de Justiniano. No, ahí termina. El código justiniano y en el último periodo, todas las instituciones
y el proceso, la forma nueva de proceso, se consolidan, vale decir, se cristalizan en un derecho positivo, y en el último periodo vamos a ver que ya no hay más esta dualidad entre dos tipos de Privado propiedad, como vimos la última sí. clase, ¿se acuerdan? En materia de parentesco, que todavía sigue rigiendo la nación, aunque empieza a cobrar fuerza jurídica la cognación, ¿sí? Vimos en los contratos también que perduran las formas antiguas, pero van apareciendo nuevas. Esto justamente es la característica de este periodo del derecho de gentes. Lo viejo, vale decir, el derecho quiritario no terminó de extinguirse. O sea, no hay en general ninguna derogación. Va cayendo, va perdiendo su uso, por lo que en términos jurídicos se dice desuetudo. Estuvo, ¿Sí? claro. Y el procedimiento es igual. Comentó Hugo que las acciones de la ley estuvieron vigentes desde los primeros tiempos hasta ¿cuándo? Un largo periodo, hasta el siglo II antes de Cristo, ley Aebutia. Estamos ya hacia el final del derecho de gentes, ¿verdad? La ley Aebutia. ¿Qué establece la ley Aebutia? Establece el inicio de un nuevo procedimiento que va a ser este que estamos estudiando hoy, que es el formulario. Es privado, con las mismas prácticamente características que el anterior, pero tienen que liberar al procedimiento de tanta ritualidad y de tanto formalismo. ¿Por qué? Porque como Roma ha crecido, nunca se olviden de eso, el derecho tiene que ampliarse y se tiene que extender a las relaciones, en este caso comerciales, penales, con otros pueblos que no conocen las normas antiguas. Entonces se aplica a partir del siglo II, por la ley de Butia, el llamado procedimiento formulario, que es escrito, que tiene un rol preponderante del pretor, y las formalidades van a ser de tipo escritural. Todo lo que se describe ahí en la fashion injure, demonstratio, intentio, condenatio. Ustedes cuando sean abogados, más o menos esa va a ser la forma o el modo en que van a tener que, con este ritualismo civil, presentar las demandas. ¿Cierto o no, Hugo? Mirá vos. Claro. ¿Sí? O sea, tomamos muchas cosas del derecho romano. Lo que estamos viendo, ¿cuáles? En esa época, en el siglo II antes de Cristo, con la ley de Butia, cuando se instaura este procedimiento, sigue vigente las acciones de la ley. Un siglo más, por lo menos. Un siglo más. ¿Por qué? Porque recién van a ser derogadas las acciones de la ley y deja de coexistir con el procedimiento formulario. ¿Cuándo? Lo dijo recién Hugo. A ver, también lo vimos cuando hablamos de la clase correspondiente. El siglo II, antes de Cristo. No, en el siglo II hay una ley que instaura, la ley Butia instaura este procedimiento formulario, y van a coexistir. Todo el siglo II, o sea, desde el siglo II hasta el siglo I, coexisten el procedimiento del primer periodo, acciones de la ley, con el ordinario performance. ¿Sí? Hasta el año cuando empieza el Principado, cuando se establece el Principado con Augusto. Y bueno, ¿qué hizo Augusto? Yo les comentaba muchas reformas en materia, muchísimas leyes, publicó muchas en materia de familia, el tema de adulterio, parentesco, pero claro, muy importantes modificaciones respecto de esto, del procedimiento. Hizo algo, sí, hizo algo respecto de del procedimiento primitivo, de las acciones de la ley, y otra cosa que hizo respecto del procedimiento extraordinario. ¿Alguien se acuerda? No. Lo dijo Hugo, está en la guía. Bueno, leyes Julia, Julia, las leyes Julias, así se llamaban muchas de las leyes de Augusto. Una de ellas deroga definitivamente el procedimiento de las acciones de la ley. Y esto es, cuando está Augusto, cuando es siglo I antes de Cristo. Vale decir que durante un siglo convivieron o coexistieron. Y como dijo Hugo, las acciones de la ley solamente se utilizaban para quienes sabían reproducir las fórmulas, los gestos rituales. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los ciudadanos romanos. Patricio. Ya acuérdense que cuando estamos en esta época, la división
entre patricios y plebeyos dejó de Sí, tener ya, razón de sí. ser. Si bien tienen todavía la genealogía, la tradición, pero ahora todos conocían. ¿Cuál es el problema de este momento? Los peregrinos o los extranjeros, los coloniari, que son pueblos sometidos a Roma por derecho de conquista, los ítalos, bueno, los galos, ¿sí? Los panonios, todos esos pueblos. ¿Qué hacen? Comercian, interactúan, hay que dirimir conflictos, cuestiones penales. Entonces se instaura un proceso paralelo, que fue este, que fue escrito. Un siglo después se deroga el de las acciones de la ley con Augusto y queda vigente solamente esto. Pero nos falta una parte. ¿Ustedes se acuerdan que Augusto había nombrado otra vez la dualidad, juxtaponiendo o superponiendo a las funciones de los magistrados republicanos? Él nombró funcionarios imperiales que tenían características distintas? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Fundamentalmente los prefectos. El primero, el prefecto del pretorio; segundo, el prefecto urbis; tercero, prefecto de la nona. ¿Se acuerdan de eso? Y el prefecto urbis, cada uno tenía facultades que se las iban tomando o sacando a las magistraturas. Bueno, al pretor, el prefecto urbis le quita una de las facultades. ¿Cuál? Le da a Augusto la facultad de dirimir cuestiones jurisdiccionales extraordinarias, no en todos los casos, en los casos que llegan al príncipe, para resolverlo, porque eran muy conflictivas, y a partir de ese momento empiezan a haber algunos procesos extraordinarios. Esa es la respuesta a la pregunta que vos hiciste antes. No es de la noche a la mañana el cambio, es paulatino. No. Y Es obedece paulatino. justamente a la mayor concentración de poder. ¿Qué quiere Augusto? Tener bajo su esfera de competencia o jurisdicción algunas cuestiones que, ya sea por los sujetos o por el fondo de la cuestión, ameritan, o porque fue por vía de apelación, ameritan que las trate el príncipe. ¿Y qué hacía el príncipe? La derivaba a estas funciones a los prefectos urbis, que tenían estas facultades. ¿Seguía el pretor con el procedimiento extraordinario? Sí. Si la pregunta de examen es ¿cuál es el procedimiento típico del derecho de gentes? ¿Qué respondemos? De nuevo la pregunta. ¿Cuál es el procedimiento típico del derecho de gentes? Hay 3 en total de la historia del derecho romano. ¿Cuál de los 3? Tenemos el de las legis acciones, que es el que habíamos visto en el derecho quiritario. Y el que tenemos ahora es el procedimiento formulario, o sea, el proceso ordinem, extra ordinem. A ver, durante el derecho de gentes, pregunta de examen, para todos, no solamente para Darío. Durante el derecho de gentes, ¿cuál era el proceso típico? Y otra pregunta sería, ¿cuáles son los procedimientos judiciales que estuvieron vigentes durante el derecho de gentes? Entonces, primer pregunta de examen. ¿Cuál es el proceso típico del ius gentium o del derecho de gentes? Ahí Leila los está ayudando. Sí, el procedimiento formulario o ordinario. No cabe duda, por eso lo estamos estudiando acá con las instituciones del derecho de gentes. Pero hay que ver cómo surge, como todas las cuestiones en materia de ius gentium, se superpone, convive, coexiste con el anterior. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta. En el derecho de gentes, ¿cuáles y cuántos son los tipos de procedimientos que estuvieron vigentes? Sí, ahí hay 2 etapas. Primero estuvieron vigentes tanto el de las legis acciones con el procedimiento formulario. Después el de las legis acciones se deroga, o sea, primero va entrando en desuetudo, después se deroga el de las legis acciones y queda el procedimiento formulario y empieza a tener vigencia también, o sea, entra en acción el proceso extra ordinem, que es con la función
del prefecto. Así que Los tenemos demás, tres. los tres, a ver, ¿y los demás qué Claro. dicen? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué les parece? Yo sé, los dos que sí recuerdo que coexisten es justamente el Legis Actionen y el formulario. El tercero eh, que nombró Darío no me acuerdo mucho. ¿Te acordás lo que dijimos de Augusto? Sí. ¿Qué facultades le da a los prefectos? Urbis. Entonces, ¿y los demás qué dicen? A ver, ¿está por ahí Milagros? ¿Cómo lo ves a este asunto? ¿Y qué más da? ¿Luciano? No, Luciano no está. Bueno, Es Milagros, Martín y Darío. ¿qué opinás vos, Milagros? ¿Cómo lo ves a esto? Coincido con lo que dijo Darío, no recuerdo bien mucho, pero me acuerdo un poco de lo que él decía. Bueno, entonces, para no olvidar, y ahora lo vamos a poner en nuestro cuadrito, en el derecho de gentes el procedimiento típico es este, que tenemos acá en pantalla, que estamos estudiando hoy. Procedimiento judicial formulario, ordinario o performance. Sigue siendo privado, pero se vuelve escrito y con mayor protagonismo del pretor. Ahora, si la pregunta es, ¿qué tipos de procedimientos estuvieron vigentes en este periodo? ¿Qué tienen que decir? Si bien el procedimiento formulario es el típico, coexiste, supervive, dura hasta el siglo II antes de Cristo. En el derecho de gentes, el procedimiento antiguo de las acciones de la ley. Y empieza, en algunos casos, muy lentamente, como una forma muy excepcional, el germen de lo que después se va a llamar y va a ser la regla. El procedimiento extraordinario surge acá para casos muy puntuales. Y esa sería la respuesta. ¿Estamos? Bien. Bueno, Hugo, ¿querés que vayamos a ver el práctico? Y a Sí, ver, Beatriz, no hay problema. que abran, siéntanse libres, Martín y Milagro y Darío, abran los micrófonos, a ver si tuvieron alguna Ay, dificultad. Patri, ¿sabes qué? Creo que este trabajo práctico es la base y tengo las respuestas correctas puestas ya. No importa, Bueno, no importa. Ponelo igual, querida. Es para saber si tuvieron alguna dificultad, cómo les fue. Bueno, Hugo. ¿Está Hugo? Sí, Bueno, sí, no, estoy, Beatriz, estoy. bueno, Te escucho. bueno. Entonces, a ver. Gente, ¿quieren que veamos alguna Leo. consigna? ¿Tuvieron dificultades en alguna como para verla en particular o no? Sí, yo voy a poner la que me equivoqué. Ah, bueno, Sí, para que... Bueno, la consigna es, en el proceso privado, rige el principio dispositivo, lo que define el rol de las partes en el desarrollo y marcha del proceso. El magistrado solo cumplía la función de ordenar el proceso, controlar las formalidades y darles validez jurídica a los actos de los litigantes en su rol de testigo solemne. O sea, la función del magistrado está describiendo. Indicar a cuál de las características generales del proceso privado corresponde el enunciado anterior, marcando la opción correcta. Y me da varias opciones. Una es bipartición de la instancia procesal. No me está describiendo específicamente eso. Y yo puse que es la elección y características de iudes o juez. Estaba en la duda que si podía ser esta. O sea, no había entendido bien la consigna. Pero la respuesta correcta me marca que es el rol preponderante de las partes y no del magistrado. Claro, es verdad. Está bien. Mala mía. todas las que tienen acá como opciones son características del proceso, es verdad eso, pero para eso se las dimos, para que ustedes diferencien cuál es. Y a los demás, ¿cómo les fue o cómo lo ven a esto? Yo lamentablemente no llegué a hacer el práctico, lo iba a hacer
ahora a la tarde. Así Bueno, que, está bien, no hay problema, pero entendés lo que estábamos hablando acá, ¿verdad? ¿Sí? sí, sí. Y Milagro sí lo hiciste, ¿te fue bien a vos en esta? Y en esa me fui bien. Puse el rol preponderante de las partes y no del magistrado. Bien. Vamos a otra duda que hayan tenido. Con lo otro no. No, no. ¿Vos, Milagros, querés ver Las alguna? otras fueron bastante claras. O sea, la primera, o sea, es un texto y tiene un error y hay que encontrarlo. Y hay una que es verdadera. Esa es la opción correcta y es la que hay que elegir. Ujú. Sí, no eran tan complicadas. Por ejemplo, una de las que yo me equivoqué decía, ¿cuál de las siguientes figuras implicaba excepción o excepciones a la regla de la no representación de las partes litigantes dentro del sistema performance? Seleccionar lo que corresponde. Y yo puse procurator y pretor. Y, o sea, me confundí y era procurator y el cognitor, que yo lo había leído antes, pero en el momento de hacerlo seleccioné mal. Bien. Bueno, Estaba todo en la guía, acá. bien. Sí, estaba todo en la guía. Bueno, antes de dejar de compartir esta pantalla, Ley, podemos subir que acá hay dos de las consignas que se refieren a las leyes Julias y a la ley Ebutia, que es lo que hablábamos recién, para que lo tengamos más claro. Y después vamos a hacer nuestro cuadrito de todas las clases. Ahí va. Dice, ¿alguno que pueda leer? Ahí estoy, le estoy buscando del práctico mío. ¿Cuál Pero es la mira, número 4? Paulatinamente, acá está. dale, dale. Paulatinamente las acciones de la ley se fueron tornando impopulares a causa de la exagerada minuciosidad que procesalmente exigían, de manera tal que el menor error acarreaba no solo la pérdida de la demanda, sino también la pérdida de la acción. La Lex Aebutia del siglo II a.C. introduce nuevas formas de procedimiento, pero sin derogar el sistema anterior. No obstante, las acciones de la ley van cayendo en desuetudo y fueron finalmente derogadas por el Principado, en el Principado por legislación de Augusto, la que conocemos a través de las Institutas de Gallo y que consolida el establecimiento del denominado procedimiento formulario, ordinario o per fórmulas. ¿Cómo se denominó a la legislación que derogó el sistema procesal de las acciones de la ley y que consolidó el procedimiento per fórmulas? Bueno, son las leyes Julias. Ahí está. Bueno, ¿alguna otra preguntita de esto? No, Está. está claro, sí. Vamos a armar entonces. Igualmente, Sí, perdón. esto Igualmente. está en mi gran amiga Nina Ponce Míguez. Sí, pero vos Sí, ya te amigaste con Nina. sí, totalmente. No, no, ahora ya, sí, no, tengo un amo nuevo, sí, Arangio Ruiz es mi nuevo amo. Sí, eso. Bueno, va, Sí, amo. me tiene dominado También hay mal. que amigarse. Hay que amigarse con ellos. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a ver el cuadrito entonces. ¿Sí? A ver cómo lo podemos completar. Vamos a abrir el anexo. Ahí va. Sí. Bueno. Acá estamos, le contamos a Hugo que no estuvo en las otras clases, estamos armando un cuadro de varias entradas, en el cual podemos ir comparando los cambios entre el derecho quiritario, el derecho de gentes y el derecho romano-helénico, y lo vamos completando clase por clase. Todo esto que se ve en pantalla es lo que ya hicimos
al cierre de cada clase para que queden las ideas principales. Después lo van a tener todo completo, que Leila está haciendo acá un trabajo increíble. Ajá. Mira la cara de Leila, cansadita. A ver la cara de Leila. Sí, Me levanté muy temprano, mi gente. Sí, mi amor. sí, yo Ahora también. ya, te puedo ir a descansar. Hoy no No, pudiste ya dormí siesta, pasé, me levanté muy temprano para la clase. Claro, porque ¿a qué hora entras vos? A las 8. No, hoy no tuve presenciales, sino que me pusieron una por Zoom adicional, 7:30. 7:30, claro. Y después acá con nosotros. Bueno, vamos a ver. De procedimiento judicial, el derecho equitario. ¿Qué podemos poner acá? ¿Qué debemos poner? De acuerdo a lo que se vio en la clase de Hugo de hoy, que se tomó el trabajo de explicar de nuevo todo el procedimiento equitario. ¿Cómo se llamaba? El de los Bueno, que primeros. tiene, el de las legis acciones, que tiene las dos etapas, in iure y judicio. Eso tampoco cambia, por lo menos los títulos. Entonces, no olvidar, siempre en los exámenes se pregunta cuál es el procedimiento típico del derecho equitario y se llama así, procedimiento de las acciones de la ley. Es un proceso privado. ¿Cuáles son las características del proceso privado? ¿Alguien se acuerda de algunas? Que tenía las dos etapas, in iure y judicio. Bipartición de la instancia, iure y judicio, muy bien. ¿Qué más? No había hecho la representación, puede ser. Muy bien, Martín. Muy bien. ¿Otra? O sea, no existíamos los abogados. Mejor dicho, existíamos, pero no éramos parte del juicio. Luego había segunda instancia, ¿Cómo? que no había segunda instancia, digamos, que era un... Apelación. No había no derecho a había apelación. apelación. Muy No bien, había derecho a Martín. apelación. Excelente. ¿Y era A ver. oral o escrito? Oral, ritualista. Muy Si te bien. equivocabas en alguna etapa del proceso, iba todo para atrás, pero todo. Ritualista. Muy bien. A ver, vamos a leer a ver si está bien. Martín, ¿tenés ganas de leer? Ok. Caracteres. Bipartición de la instancia, in iure, litis contestatio, in judicio, iudex arbiter o jueces particulares, elegidos por las partes, ausencia de representación. Eso, perdón, que los eligen las partes a los jueces o árbitros es muy importante a la hora de diferenciar si el proceso es público o privado, ¿sí? Cuando es público es como en la actualidad, un funcionario juez, con todas las funciones, también para impartir órdenes. Por ejemplo, vayan y rematen, se lo puede pedir mediante un oficio, bueno, y los procesos corresponden, pero la orden la imparten los jueces, como en el último periodo, y no como se hacía en los dos primeros. Seguí, Martín, perdón. Ausencia de representación, no existencia del derecho a apelación, sentencia a cosa juzgada, utilización de fórmulas orales, rituales y solemnes. ¿Algo más, Ley, que vos quieras agregar? ¿O Hugo? Bueno, en cuanto a las acciones de la ley, recuerde que eran taxativas. Eso es importante, eran 5 únicamente. 3 declarativas y 2 ejecutivas. Perfecto. Que está acá puesto, sí. En el cuadro no vamos a poner la explicación de cada una, pero ustedes la tienen que recordar para cuestiones específicas, que hoy las volvió a recordar Hugo, ¿sí? ¿Algo más? Perdón. Patri, también. Sí, no, recuerden que la acción de la ley se aplicaba entre los ciudadanos romanos. Es importante. Y que solamente eran sujetos de derecho los pater. Solamente el pater podía asistir ante los estrados judiciales. Perfecto. Y al que elegían como a juez era otro pater. Por eso tampoco había derecho de apelación. Obvio. Lo estaban eligiendo ellos. Bueno, ¿algo más, Ley, para agregar ahí? No. Vamos al de el que acabamos de estudiar hoy. A ver. Sí, que en la parte primero, iure, ¿cómo se llama? Primero el nombre.
Ahora estamos en la acción de la ley. No, iba a decir del anterior, Ah, bueno, del bueno. Trinitario. En la etapa Ingiure que estaban los poderes de Jurisdictio e Imperio, y en la parte Injudicio, en la etapa Injudicio, que era de Jurisdictio, o sea, tenía también facultad de decidir, pero tenía el poder de condenatio. El poder de la facultad de condenatio que se le otorga al pretor en la fórmula o anteriormente, bueno, los monarcas, etcétera, esa facultad de condenatio, con esa facultad que abarca condenar o absolver, dice el derecho, ejerce la jurisdicción. Patri, consulto. Sí. ¿El juez podía ejecutar la sentencia? A mí me preguntaba. A los chicos, si el juez podía ejecutar la sentencia. Ese es el pretor el que ejecuta la sentencia. ¿Por qué podía ser el pretor? Porque él es el funcionario. ¿Qué tiene? Es decir, el juez, el iudex que es elegido por las partes, lo que hace es tomar la decisión, emitir la sentencia. Pero el que ejecuta la sentencia es el funcionario, o sea, el magistrado. ¿Qué tributo tenía? O sea, jurisdictio y Imperium. O sea, ¿qué otro tributo podía ejecutar la sentencia? Imperium. Imperium. Uso la fuerza. Sí, Vale está decir, bien. hacer cumplir por el uso, con el auxilio de la fuerza pública, si hubiese que recurrir a eso, la sentencia. Por eso, por ejemplo, si el acreedor reclama una suma de dinero y por la acción declarativa de conditio, que esa es la que el juez lo declara deudor a uno y acreedor al otro, pasó el tiempo, 30 días era el plazo para pagar, y no pagó, ¿qué podía hacer el acreedor en esta época primitiva de las acciones de la ley? ¿Podía hacer algo? Que quería cobrar, Quería cobrar. El acreedor. El acreedor, sí. En las acciones de la ley, bueno, se realizaba este proceso. ¿Sí? Bueno, o sea, esto si tiene una deuda, a ver ahí, esto lo vimos ya cuando hablamos la vez pasada, pero vamos a repasar. Una persona tiene una deuda con otra persona. ¿Sí? Sí. Bueno, quiere llevarlo a juicio. ¿Cuál de las acciones de la ley tiene que instaurar para que a él lo declaren como actor y acreedor y al otro como deudor o demandado? ¿Cuál de las 5 que ustedes tienen ahí? A ver, bajamos ley, así la ven de nuevo las acciones. Ahí va. ¿Cuál? Si ustedes fueran patricios romanos y viviera en aquella época, ¿cualquier acción o tenían que elegir una? No. Me suena que es no me acuerdo bien, pero me parece que es manus injectio. Primero, tiene que ser declarado deudor. Primero tiene que ser actio sacramenti. Puede ser, ¿qué dicen los demás? Martín y Milagros. Puede ser un actio sacramenti. No recuerdo muy bien los nombres, estaba buscando en el libro a ver si podía ser. Busca. ¿Y Milagros qué dice? Vos búscalo, Martín, tranquilo. Está bueno que tengan los libros ahí o el material. Lo que sí recuerdo es que ser deudor era gravísimo. En la ley de las 12 tablas estuvimos leyendo que hasta podía ser tremendo eso, ¿no? Descuartizado. Para llegar a eso que estás diciendo, Darío, que es una acción ejecutiva que ahí la tienen y se llama manus injectio, previo a eso, la persona que era un ciudadano romano, eran todos patricios, el deudor tenía que ser declarado deudor mediante una sentencia, para lo cual el acreedor tenía que acudir al pretor y después terminar todo el procedimiento y que un juez
lo declare a él como acreedor y al otro como deudor. Y recién después de vencido el plazo, podía acudir al pretor, encadenarlo, si él lo autorizaba, llevarlo a la casa y manos inyecto. Acción ejecutiva. Pero el primer paso tiene que ser declarado. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué acción declarativa deberían interponer ustedes si vivieran en esta época y tienen un deudor que no les pagó? Hay tres. Darío dijo actio sacramenti. Y no me gustó. Me ¿No te suena gustó? Sacramento y me suena otra cosa. Me gustó. Milagro, No, ¿vos no estás estoy ahí? seguro. ¿No tenés ganas de arriesgar alguna respuesta? Es que no recuerdo, sé que habíamos hablado que era una que, o sea, solamente con esa se podía. Que Bueno. si se lo hacía de otro modo, no se podía, no recuerdo cuál era. Pero me suena también como la Minus Injection, no recuerdo bien. Pero La esa manus era la injectio, ejecutiva. acabamos de decir que sí funciona, pero previo a ejercer la manus injectio, se requiere interponer una acción declarativa y que salga la sentencia, que declare, por eso se llaman así, declare a la persona como deudor y a él como acreedor. Si no cumplió ese paso, no puede después ejercer la manus injectio. Si va el pretor le dice, a ver, no, usted no puede, tuvo que empezar por el principio. Si se olvida un paso, no va. A ver, es como si ustedes quieren rendir, por ejemplo, historia del derecho, se inscriben en historia del derecho para rendir, vieron que hay que inscribirse, ¿no? Para los exámenes. Y no se acordaron que tienen todavía alguna de las materias previas. ¿Y pueden rendir historia del derecho? No, no pueden. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, a ver. ¿Vos lo encontraste en el libro, Martín? ¿Qué libro, Martín? ¿Cuadernillo? Estaba leyendo ahí. Leí lo de, ¿cómo esto? Actio per sacramentum, y de ahí la actio sacramenti, no me queda claro, la verdad. Puede, hay dos. A ver, léelo en voz alta, Martín. Hay dos ¿Qué tipos cosa? de la actio sacramenti, léetelo, fuerte, para todos, para esclarecer. Tenemos un tallercito acá de estudio. ¿Es esto de la actio per sacramentum o es algo distinto de eso? Eso, lee ahí, la actio per sacramenti. La ¿Qué actio era per para que sacramentum. Sí. Esta, junto con la manus inectio, es la más antigua que aparece dentro del sistema que estamos analizando. El carácter esencial de esta acción consiste en que su ejercicio importa una pena pecuniaria para el litigante temerario que no reúna o no produzca la prueba de su derecho en etapa libre ante el magistrado. ¿Eso? Bien. Y no tenés ahí la in rem y in persona. ¿Vos de dónde estás leyendo eso? Creo que es Manual de Derecho Romano, el proceso civil. La amiga de Darío, de Nina, Sí. está leyendo. Mi gran De la amiga. Bueno. Que justamente yo estaba recurriendo a ella ahora. Bueno, y también lo tienen siempre, acuérdense, la integración de todos los textos Claro. están en la guía. Entonces, también aclara que se puede utilizar, más adelante lo aclara Nina, in rem, sobre una rem, cosa, la M quiere decir sobre, o in personam, sobre una persona, ¿sí? Sobre una cosa, una persona. Es la más genérica, con lo cual, ¿se puede o no se puede interponer esta acción? ¿Usted qué dice, Hugo? Ahí voy, Patri. Aguárdame un cachitín. Ahí voy. Les digo yo, no importa. Sí se puede, pero es la más antigua. Luego surgió otra en esta nómina de declarativas, que es, pero no me lo responda vos, Hugo. Precondicio. 2 horas hace que estoy tratando que lo saquen los alumnos. Perconditio es la acción idónea para interponer cuando hay una deuda. Martín, vos que lo tenés ahí, ¿la tenés para leer la conditio?
Un segundo. Buenísimo, buenísimo. A partir de esa hora ando por ahí. Me parece que es Hugo. Pobre Martín, cerraste el libro. Lo cerraste. Sí, lo perdí de vista acá. Bueno, lo Yo voy a no te, tardar. no te veo, pero me doy cuenta de lo que estás haciendo. Bueno. Perconditionem acá, la legis actio perconditionem. Sí, También llamada condictio, es una acción de ley que tiene por objeto cobrar una deuda. Este importa un procedimiento y una forma de accionar nueva introducida por la ley Cilia para los créditos de sumas ciertas, aunque fuesen fungibles o consumibles. entonces, Cabe justito ahí. ¿cuál era mi pregunta? Las ¿Qué acciones son acción? taxativas. ¿Mm? Claro, Cuando uno de ustedes, si hubiera vivido en esta época en Roma, y los dos son patricios y tienen el ius commerci, porque si no, no pueden, ¿eh? Los dos son patricios, el patricius Darius tenemos y el patricio Martinius. Bueno, entonces, por ejemplo, uno de ustedes es deudor y el otro es acreedor. ¿A dónde tienen que ir? Al pretor, para instaurar Al una pretor. ley de acción. ¿Y cuál acción? ¿Cualquiera les da igual? No. La Actio condición per es conditio. para deudas. ¿Sí? Entonces, supongamos, Darío, sos el deudor. Y vos, Martinius, el pater acreedor. Ya tenés la declaración. Había que esperar un plazo, que lo vimos cuando hablamos de obligaciones, ¿se acuerdan también? Y en la lucha entre patricios y plebeyos, el plazo. Que la ley antigua, las 12 tablas, les acordaba a los deudores declarados en un juicio de conditio, ¿cuál era? 30 días. 30 días para pagar su deuda. Si no podía pagar él, a ver si encontraba el dinero a otro lado. Vencieron los 30 días. ¿Qué haces, Martinius? ¿Qué podés hacer? Se recurre a manus inectio. Eso, porque vos querés cobrar, ¿verdad? Ya. ¿O no? A menos que no quieras cobrar y le digas ahí a Darío, bueno, yo te perdono, chao, no importa. Eso también se puede hacer, antes y hoy. Pero si el acreedor quiere cobrar su crédito, muy bien, tenés que iniciar una manus inectio. ¿Cómo haces, Martín, en la antigua Roma? Están leyendo el libro. Sí, no recuerdo muy bien estas cosas. Bueno, Darío, a ver, ayuda. Vos que sos el deudor, ¿qué te puede pasar? Bueno, ahí mi situación es compleja en el sentido que me llevan hasta la plaza a decir... No, pará. Este muchacho debe, sí. Si te Eso ya llevan a pasó. la plaza, que ya te llevan encadenado al mercado, vos querés decir, a la plaza del mercado, si te llevan así encadenado y no se cumplió el paso importantísimo que hay que hacer, Martín no tiene derecho a cobrarte la deuda. Y vos tenés que decir, yo no Claro, puedo pagarla y no la voy a pagar. Y no me va a llevar a su casa encadenado. ¿Por qué? Porque no cumplió un paso muy importante. ¿Cuál es el paso? Tabla 3 de las 12 tablas. Ahí. Vamos, ahí. ¿Puede ir así nomás a la casa? Hay que ejercerla ante un magistrado. Muy bien, Martín. Le tiene que pedir autorización a un magistrado que tenga imperium. ¿Cuál es el magistrado que tenga imperium? Porque hoy en día les va a pasar cuando ustedes sean abogados, es lo que explicó Hugo. Esto se llama embargo, después será un remate, quiebra. ¿A quién van ustedes? Al juez que dictó la sentencia y le dicen, con fórmulas, ¿no? Por escrito. Mire, señor juez, acá mi deudor ya venció el tiempo y no pagó. Por favor, lo que necesitamos ahora, lo que necesita mi cliente, que es el acreedor, es embargo de los bienes y posterior remate. ¿Se podía hacer eso en la Roma antigua? ¿Ir al juez, al iudex privado y decirle eso? No, Martín. ¿A dónde tenés que ir? Vamos, Martín, que vos tenés que cobrar esa deuda, querido. Vamos. Al tribunal. Inmediatamente que esté allí,
manus injectio y que le conduzca ¿Allí al dónde? tribunal. ¿Allí dónde? O sea, Tribunal. ¿Tribunal? claro, ¿A dónde se dirigen al tribunal? ¿Buscan al juez? Vamos, Martín, al que te pretor. vamos a cobrar, ¿eh? Martín, te quedás sin un peso. Había dicho yo al pretor, ¿puede ser? Sí, al pretor. Y el pretor te autoriza, sabiendo o refrescando que ya estás declarado acreedor del deudor, te autoriza la manus injectio. Después viene todo lo demás, que lo llevan atado, Sí. con cadenas, con grillos, se lo lleva a la casa. Lo tiene que exponer 3 días, todo como dicen las 12 tablas. Pero primero al pretor. ¿Y por qué al pretor sí y no se puede uno ir a quejar al juez que dictó la sentencia? Porque Porque el pretor es el magistrado. sí, El ya sé, pretor es pero el magistrado. no respondemos mucho a la pregunta con eso. ¿Qué falta? ¿Qué le falta al juez que sí tiene el pretor? Imperium. Imperium. Por eso hay que ir ahí. Y después empezar a rezar, Darío, a ver si conseguís, o que Martín te perdone, o que O algún garante, dice acá, algún amigo. un garante, y si pasa el tiempo y no pudiste pagar ni el garante ni nada, porque ojo, ¿cómo va a pagar? Con el trabajo, porque esta esclavitud se llama servidumbre por deudas. El acreedor debía darle algo por su trabajo, si no, nunca va a poder pagar. Y sostenerlo también con, completarlo, digamos así, con los garantes. Y tener que rezar que encuentre algún vindex o garante, porque si no, ¿qué te hace Martín? ¿Qué le puede hacer Martín? Y ahí estamos, primero atado con cuerda o con cadena, peso Sí. máximo de 15 libras, no sé cuáles serán Sí. esas libras, pero bueno, serían unos 7,5 kilos que tengo que llevar encima, o un poco menos si quiero. Sí. Si quiere Martín, si quiere. Claro, Bueno. un poco menos. Sí, es verdad, Sí, si sí. quiere él. ¿Te tiene que Porque dar él de es el comer o acreedor. no? Sí. Harina. Tiene esa obligación. Hasta Bueno, que le dé 1 libra de trigo por día. Y si quiere me Ok. puede dar más, pero me va a dar 1 libra de trigo porque está caro ahora con el tema de la inflación y todo eso. Bueno. ¿y Y cuánto tiempo? ¿Dice algo la ley respecto de cuál sí, es el tiempo que dura esta situación de sí. semi-esclavitud? No son esclavos mercancías. Era en Sí, principio vos sos un patricio también. A ver, y ciudadano. 60 días. ¿Cuántos? 60 días. ¿Está bien, Durante Martín? ese tiempo. Después, ¿qué haces, Estoy Martín? diciendo, pero de las... ¿Qué? Eh, ¿Qué puede hacer? acá dice que puede ser la muerte del deudor o su venta como esclavo trans-ciber. Primero te da otra opción antes de llegar a eso tan cruento, porque vos si estás muy enojado podés matarlo, ya estás fuera de Roma y Darío ya no es más ciudadano romano porque traspasó, fuiste afuera con una embarcación, cruzaste el Tíber, que eso hacían los patricios acreedores, y te lo llevaste encadenado a este. Podés matarlo, pero antes te da otra opción. ¿Cuál es? Vender como esclavo, puede ser. Y claro, porque si lo matás no cobras nada. Digo yo, ¿no? ¿Qué ganás? Sacás la bronca, nomás. Bueno, ¿está esto? Está. Milagros, ¿estás ahí? ¿Más o menos entendiste o mucho lío te hicimos? Se refue. Milagro se desmayó. Estoy seguro. Se fue. Bueno, vamos a completar el cuadrito y ya nos estamos pasando de la hora. Así que, acá, ¿quién puede decir algo? ¿Qué ponemos? Todavía subsistía las acciones de ley y el típico era el formulario. Perfecto, Martín. Así, si uno va escuchando en las clases, después es más llevadero tener que estudiar para el examen. Bien, ¿qué más? ¿Qué es lo típico de este momento? Ese procedimiento ordinario formulario. Y recordemos que tenía 2 etapas. La primera etapa, rol preponderante del pretor, que escribe la fórmula a instancias del actor. A veces venían con un papel redactado por un
jurisconsulto o por un advocatus. Los advocatus hasta ahí podían hacer. Lo que no podían era estar en juicio, como va a ser ahora y en el último procedimiento. Bueno, ¿lo ponemos ley? Iure. A ver, lean, a ver qué les parece. Eso igual, tal como dijo Martín, Sí. igual. La doble instancia sigue existiendo, la ausencia de representación. Sí. Bueno, ahora lo que se agrega es que la citación escrita, in ius vocatio. Bien. Y el cambio fundamental, ¿dónde está? Ahí lo está subrayando Leila. La La fórmula ahora utilización de fórmulas son- escritas. Ahí está, muy bien. ¿Qué, podremos agregar algo más? ¿Hay más, Ley? ¿Un poquito más? ¿O no? Sí, sí, dice. Patri, Está tomando la merienda, Ley. Muy bien. Patri, disculpa que te interrumpa. Yo Sí. justo tengo que ver a un cliente que ya está por llegar. Tengo que volver hasta Ruchi. Yo cualquier cosa, cuando tengo que dar procedimiento, en la última etapa del procedimiento, puedo refrescar el preformulario y para que ya más o menos Perfecto. quede cerrado el tema. Claro. Vaya, doctor Hugo, con su cliente, no lo haga esperar. Cuéntele que Sí, sí, estuvimos acá dando clase a nuestros alumnitos. Ya sabían. Bueno, que tengan un Muchas buen gracias, día y Hugo. saludos a todos. Ah. De nada. Nos Hasta vemos luego. la próxima. Gracias, Nos vemos. No, Otras nada, Bueno, horas, y acá. doctor. Hasta luego. igualmente. Y Hasta acá. luego. Felicitaciones a Hugo por la clase, ¿eh? ¿O no? Gracias. Sí, y agradecido también. Y agradecidos. Vienen Sí, bien. siempre hay que agradecer, claro. Parte de la Ah, fórmula. A ver si está bien. Mírenla, ¿qué les parece? Designación del juez, la demonstratio, intentio, condenatio y adjudicatio. 5. Sí, son sea, esas 5. Esto Creo también que- se hacía antes, pero ahora la fórmula es mucho más estricta. No pueden faltar ninguno de estos puntos porque es escrita. ¿eh? ¿Y algo más tenemos, Ley, para escribir? No, era lo único, lo último digo. Ahí habría que, como dijo Martina, agregar, para no olvidarse, que coexiste, o arriba de todo, este procedimiento con las acciones de la ley, simplemente. Bueno, estamos hasta acá. Se hacen lío con el procedimiento en general siempre cuando hay un examen. No es tan difícil. ¿Tienen alguna duda, preguntita? Perfecto, Leila. No. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, les deseamos un muy hermoso fin de semana. Yo Muchas les gracias. agradezco la atención de estar presentes y de escuchar. Y aunque no tengan mucho tiempo de leer, como hace Martín, todo escucha en clase, ¿sí? Bien, Martín. Darío también, por supuesto, ¿sí? Y nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a empezar con la crisis, la famosa crisis del siglo III, a ver qué ocurrió y que es una de los hitos que marca el cambio hacia el nuevo tipo de derecho, ¿sí? Que lo pasen lindo. Martín, ¿vos era el que iba a natación? Sí, yo voy a natación a las 7, ¿sabes? En mi caso voy a natación. Ah, cambiaste el horario. No, a veces me tengo que ir un poquito antes porque me tengo que bañar o algo por el estilo, pero generalmente desde que me aprendí los horarios de la materia me fijo de no tener que irme antes, digamos. Muy bien, y agradecida también por eso. ¿Vas a la facultad? ¿Utilizás esa pileta que está buena o no? Ah, no, es una pileta que está ahí cerca de mi casa, pero ¿cómo está? No, sí, los viernes nomás a veces me he tenido que salir antes porque la clase queda ahí pegada a cuando salgo, digamos. No, los viernes nunca me ocurre. Vos sos de Rosario, ¿verdad? Sí, yo soy de Rosario. ¿Y dónde vivís? Mirá todas las preguntas que te hago. Vivo ahí al lado del